Ya. Ahora chicos, comenzamos. Vamos a ver el tema de hoy. Es un tema netamente práctico, ya lo hemos visto la semana pasada. Vamos a hacer un breve repaso antes de comenzar a responder las preguntas, ¿ya? A ver, comenzamos, chicos. ¿Recuerdan el verbo copulativo? ¿Cuáles eran los verbos copulativos? A ver, Piero, dime algunos de los verbos copulativos. ¿Cuáles son? Los derivados de... A ver, Pierito, te escuchamos. Los verbos copulativos son aquellos que indican existencia o estado. Entonces son los derivados de... Si nos indican existencia o estado, son los derivados de... Valeria, ¿le puedes ayudar? Sería ser, estar, parecer. Muy bien, Valeria, muy bien. A ver, Valeria, ¿y estos verbos se caracterizaban por tener un complemento? ¿Cómo se llama ese complemento? Atributo. Atributo, muy bien. Esos son los verbos copulativos, ¿no? El libro está nuevo, el celular es de marca, el Chapulín es un héroe cómico, ¿no? Vallejo es un poeta, los alumnos son estudiosos, etc. Entonces siempre tiene un atributo que va, en este caso, calificar de forma directa al sujeto, ¿ya? Y los verbos predicativos son, como su nombre lo dice, aquellos que forman el núcleo del predicado, que le dan sentido completo a la oración y por sí mismos pueden constituir el predicado. Por ejemplo, si yo digo Paola canta, ese verbo es el copulativo. Ya, perdón, es el predicativo y por sí solo constituye todo el predicado, solamente el verbo. Perdón, Millo, si está escribiendo el de la contéstale, ya, Julio está escribiéndome ahorita. Escríbele la consulta, no, escríbele. Sí. Ya, entonces, si decimos Paola canta, el verbo canta es el verbo predicativo. Tenga o no complementos, ese es todo el predicado, es el núcleo del predicado y aparte es el predicado. Chicos, los verbos predicativos habíamos dicho que sí carecían de significado a diferencia de los copulativos y se subclasificaban a la vez en verbos transitivos, intransitivos, personales, impersonales, principal, subordinado, reflexivo, cuasi reflejo, entre otros. Recordamos que es un verbo transitivo, son aquellos que poseen objeto directo, cuya pregunta se realiza con la pregunta ¿qué más verbo? ¿A qué más verbo? Por ejemplo, ustedes presentan los EVAs, ustedes responden las preguntas, ustedes realizan sus tareas, ustedes presentan los cuadernos, ustedes rendirán un examen, los profesores revisan las tareas, los profesores realizan la clase, etc. Ya son verbos transitivos. Ustedes almuerzan yuquito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué almuerzo, qué bebo? ¿Cómo, qué canto, qué limpio? Eso es un verbo transitivo. O de repente con la pregunta ¿quién? Yo amo a mis hermanos, yo quiero a mis amigos, yo estimo a mis profesores, yo ayudo a mi compañera. ¿Quién ayudas a tu compañera? ¿Quién estimas a tus profesores? Y chicos, estos objetos directos que poseen los verbos transitivos como característica principal se pueden reemplazar por los pronombres lo, los, la, las. Lolos o lalas, dependiendo en qué género y número esté el objeto directo. También con los pronombres como me, se, nos, siempre que el objeto directo sea una persona. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, yo compré los celulares, entonces mi objeto directo se puede reemplazar con el pronombre los. Digo, yo los compré. ¿Ya? Yo compré las pelotas, yo las compré. Entonces, ese las ya reemplaza pelotas, y ya no necesito colocar el objeto directo a manera de sustantivo. Los intransitivos no poseían por su naturaleza objeto directo, sino más bien poseían otros complementos de carácter circunstancial, que expresaban contextos de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, compañía, afirmación, negación. Por ejemplo, Nemo nada en el fondo del mar. Bob Esponja trabaja en el crustáceo cascarudo. Podemos decir, Luis se levanta temprano. ¿Cuándo se levanta? Temprano. Podemos decir, Piero realiza su tarea alegremente. ¿Cómo realiza su tarea? De modo alegremente, atentamente, concentradamente. ¿Ya? Entonces, aquellos verbos que poseen como complementos circunstanciales de diferentes tipos son verbos intransitivos. ¿Un verbo puede ser transitivo e intransitivo a la vez? Claro. Por ejemplo, yo puedo decir, yo comí un pollo a la brasa en el Rox. ¿Qué comí? Un pollo a la brasa. Mi verbo tiene objeto directo. ¿Dónde lo comí? En el Rox, lugar. Yo puedo decir, por ejemplo, yo salí con mis amigas ayer. ¿No? Salí con mis amigas ayer. En este caso, mi verbo solo tiene circunstanciales de compañía y de lugar y de tiempo. Entonces será solamente intransitivo. Si mi verbo tiene solo de, será transitivo. Si mi oración tiene además de o de algún circunstancial, será entonces transitivo e intransitivo a la vez. Mi verbo también puede ser personal cuando el sujeto es una persona, ¿no? Neruda escribió 20 poemas de amor, Cortázar creó Rayuela,
Gabo recibió el premio Nobel en 1982. Si hablo de literatos, historiadores, personas, hablo de verbos personales. A veces los verbos personales aparecen tácitos. Por ejemplo, si yo digo, se ayudan con las tareas. ¿Quiénes ayudan con las tareas? Ustedes. Entonces, no está escrita en la oración la palabra ustedes, pero se sobreentiende que existe de manera de sujeto tácito. Entonces, sí hablaríamos de un verbo personal. Se enfermó con tos. ¿Quién se enfermó con tos? Luis, José, etc. Entonces, hablamos de un verbo personal. ¿Cuándo hablamos de un verbo impersonal? Llámale, para que te conozca. ¿Cuándo hablamos de un verbo impersonal? Hablamos de un verbo impersonal cuando los verbos se refieren a efectos meteorológicos o geográficos. Llovió mucho, hizo calor, granizó toda la noche, hizo frío, hizo tormenta, etc. ¿Ya? A eso nos referimos con los verbos impersonales cuando los verbos son geográficos o meteorológicos. También hablamos de verbos impersonales cuando hablamos, por ejemplo, de verbos de onomatopeyas. Ladró sin cesar, maulló a manera de llanto, podemos decir que graznó, barritó. Cuando hablamos de onomatopeyas de animales también son impersonales. También cuando las oraciones empiezan con el verbo, con el pronombre terciopersonal se. Se alquila habitación, se venden marcianos, se arreglan lavadoras, se compra ropa usada, etc. También cuando comienzan con verbos derivados de haber. Habrá vacaciones a medio año, hubo manifestaciones en el centro de Lima, habrá nuevas elecciones, habrá una tercera guerra mundial, etc. Entre otros, ¿ya? Verbos impersonales. Cuando hablamos de los verbos principales o verbos subordinados, hablamos de un verbo principal cuando mi oración es coordinada. Cuando ambas proposiciones que forman a la oración compuesta tienen el mismo nivel jerárquico, el mismo valor sintáctico. Entonces ahí hablamos de verbos principales. Cuando hablamos de un verbo subordinado, cuando en mi oración hay una proposición subordinada, y como su nombre lo dice, subordinada, va a depender de una oración principal. Entonces, si hay un verbo subordinado que encabeza la proposición subordinada, ese va a ser el verbo de menor jerarquía. Y si lo eliminamos de la oración, el sentido no cambia. Y el verbo principal va a ser el que esté dentro de la oración principal. ¿Ya? Vamos a comenzar ahora. Nos falta un verbo. El reflexivo, recuerdan que eran aquellos verbos que receptaban el refuerzo de a mí mismo. Me peino a mí misma, me maquillo a mí misma, me afeito a mí mismo, me baño a mí mismo, tú te lavas a ti mismo, él se alista a sí mismo. Los cuasi reflejos eran aquellos verbos que no aceptaban el refuerzo de a uno mismo. Como por ejemplo, yo me voy, yo me duermo. Esos verbos, yo me muero, esos verbos no aceptan el refuerzo de a mí mismo. Son ilógicos, no puedo decir me voy a mí mismo, me siento a mí misma, ¿no? Y los recíprocos son aquellos verbos cuya acción es compartida. Nosotros nos saludamos, tú me saludas, yo te saludo. Nosotros nos ayudamos, tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Ya? Ustedes se aman, él te ama o tú la amas. Comenzamos, a ver. Vamos a practicar con los ejercicios. Mis hermanos permanecieron callados aquella tarde. El verbo aquí es permanecieron. ¿Será un verbo copulativo o predicativo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Copulativo o predicativo el verbo permanecieron? Copulativo. Muy bien. ¿Cuál sería su atributo si es un verbo copulativo? Callados. Muy bien. Entonces el atributo del sujeto hermanos. Entonces decimos que mi verbo es copulativo. Siguiente. Un despiadado beso fue la causa de mi retraso. Es como si dijéramos, el despiadado beso fue el problema. El despiadado beso fue el problema. ¿Qué tipo de verbo será? Copulativo. Muy bien. Su atributo sería la causa de mi retraso, sinónimo del problema. Copulativo, muy bien. Siguiente. Un ratito, vamos a admitir a 2 compañeros más. Siguiente, a ver, dice ahí. Todos sentimos frío al salir. ¿Qué sentimos? Frío. Frío. Ese frío sería mi objeto. Copulativo. ¿Qué sentimos? Sentir es un verbo con significado, es un verbo, no es copulativo. ¿Qué sentimos? Frío. Incluso mi verbo tiene objeto directo. ¿Qué sentimos? Frío. ¿Qué verbo sería? Predicativo. Predicativo. Siguiente. Vistió sus mejores atuendos y usó el mejor perfume. ¿Qué vistió? Sus mejores atuendos. ¿Qué usó? El mejor perfume. ¿Qué tipo de verbo es? Si tiene como complemento objetos directos. Mira, ¿qué vistió? ¿Qué usó? ¿Cómo se llama ese verbo que tiene como complementos a objetos directos? Predicativo. Predicativo o más específicamente transitivo.
Aquí le vamos a poner predicativo porque eso nos están pidiendo. Luchito fue a la casa de Lorena muy temprano. Fue. ¿A dónde fue? A casa de Lorena. ¿Cuándo fue? Muy temprano. Mira, aquí tenemos un circunstancial de lugar y uno de tiempo. ¿Cómo se llama mi verbo si tienes complementos circunstanciales? Copulativo. Copulativo. Claro, o sea, acá sí en realidad es un copulativo porque deriva de ser, estar, ¿no? Pero chicos, ¿qué indica la norma? Cuando yo tengo un verbo copulativo, pero este no tiene como complemento un atributo como debiera ser característica de los copulativos, sino más bien tiene a complementos circunstanciales, el verbo copulativo deja de serlo para convertirse en un predicativo o intransitivo, que es lo mismo. Chicos, por ejemplo, si yo digo, Juana está en la playa, copulativo o predicativo. ¿Qué? Si digo, Juana está en la playa, predicativo o copulativo. Juana está en la playa, copulativo o predicativo. Si yo digo, Juana está cansada, ahí sí, pues, ¿no? Copulativo, porque tiene un complemento atributo. Si digo, Juana está feliz, Juana está embarazada, Juana está alegre, Juana está flaca, Juana está gorda, Juana está triste, ahí todos serían copulativos. Pero si digo, está en la playa, está en el comedor, está en la sala, está en su habitación, Juana está en el karaoke, ¿no? Ahí ya deja de ser copulativo y se convierte en un predicativo, porque era su complemento, es un circunstancial de lugar, ¿ya? Como nos ha pasado con la oración 5. Pues un copulativo, sí es cierto, pero tiene un complemento de lugar y uno de tiempo. Entonces ahora es predicativo, específicamente intransitivo. Enrique ya está en Lima, mira, nos pasa lo mismo. Este es un verbo copulativo, todos lo sabemos. ¿Pero qué complemento tiene? Un circunstancial de lugar. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. Muy bien. Entonces, a veces nos ponen así para hacernos confundir, como ya nos hemos mimetizado que estos son derivados de ser o estar, al todo que marcamos copulativo, pero hay que ver el complemento. Complemento se tiene que fijar siempre, ¿ya? Predicativo. Muy bien, continuamos. Decididamente voy a ser el mejor. Copulativo. Muy bien. Acá sí, porque el verbo es esta perífrasis verbal voy a ser. El mejor sería mi atributo. Copulativo, ahora sí. Porque tiene como complemento un atributo. Ella solo quería mi dinero. Quería es el verbo. ¿Qué quería ella? Mi dinero. Dinero. Predicativo, porque tiene como complemento un objeto directo. Entonces, predicativo. Siguiente. Los de blanco no parecen buenos médicos. Parecen es el verbo. El complemento de buenos médicos. ¿Qué tipo de verbo es? Copulativo. Claro, copulativo porque tiene como complemento un atributo. Muy bien. La operación resultó un éxito. Resultar, parecer, solería ser. Verbos. Mira, tiene como complemento un atributo. Copulativo. Copulativo, muy bien. Su complemento es un atributo. Seguimos. Ahora van a decirme si es un verbo transitivo o intransitivo, recordando que los transitivos tienen como complemento un objeto directo. Se puede reemplazar con el pronombre, los, las, leles, metes unos os. Se yo con la pregunta, ¿qué más verbo? O a quién o quién es más verbo. Y los intransitivos poseen como complemento cualquier circunstancia. Tiempo, lugar, modo, cantidad, compañía, afirmación, negación. Comenzamos. Guarda celosamente el secreto. Ahora, si mi verbo tiene ambos complementos o de ella, además un circunstancial, pues va a ser transitivo e intransitivo a la vez. Como les mencioné, ¿no? Yo leí un libro en la biblioteca. Leí un libro. ¿Dónde? En la biblioteca. Tiene o de, tiene circunstancial del lugar. Será transitivo e intransitivo a la vez. ¿Qué guarda? ¿Qué guarda él o ella? El secreto. ¿Cómo lo guarda? Muy celosamente. Muy prudentemente, muy celosamente. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Transitivo, intransitivo o ambos a la vez? Transitivo y transitivo. Claro. El objeto directo es el secreto. O sea, hasta ahí es transitivo. Pero ¿cómo guarda el secreto? Celosamente, cuidadosamente. Entonces, tiene un circunstancial de modo. Entonces, si mi verbo guarda tiene un objeto directo, lo convierte en transitivo. Pero si además tiene un circunstancial de modo, lo convierte en intransitivo. Entonces decimos que mi verbo es transitivo e intransitivo. Ambos, ¿ya? Siguiente. Ya llegó el verano. ¿Qué llegó, chicos? Transitivo. Claro, llegó el verano. Transitivo. Siguiente. Abandonó a sus hijos la muy miserable mujer. Bueno, el sujeto es la muy miserable mujer. Transitivos, intransitivos. ¿Quién abandonó a sus hijos? Ella los abandonó. ¿Qué verbo es?
Intransitivo. ¿Quién abandonó a sus hijos? Ella los abandonó. Recuerda que el objeto directo se reemplaza por los pronombres los, la, las y les. Transitivo. Los abandonó. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo. Transitivo y Claro, transitivo. Siguiente. Hoy cumplimos 30 años en el aire. Nosotros sería el sujeto, ¿no? Así. Nosotros cumplimos. ¿Cuándo cumplimos? Hoy. Hoy día cumplimos. Hoy es nuestro aniversario. ¿Qué cumplimos? 30 años. Podríamos reemplazar por la palabra cumplimos un aniversario más, ¿no? ¿Qué cumplimos? Un aniversario más. ¿Cuándo? Hoy día. Cumplimos un aniversario hoy. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo e intransitivo. Muy bien. Transitivo e intransitivo a la vez. Muy bien. Siguiente. El vagabundo canta a grito pelado. A grito pelado quiere decir que canta feo. Canta mal. Canta mal. ¿Qué canta? Una extraña y jovial canción. ¿Qué canta? Una extraña canción. Una juvenil Transitivo. extraña. Ya, transitivo sí, porque canta una canción. Pero ¿cómo lo canta? A grito pelado. Se canta pésimo, canta mal. Tiene un circunstancial de modo también. ¿Cómo sería mi verbo? ¿Cómo se llamaría entonces? Si también tiene un circunstancial de modo. Transitivo e intransitivo. Muy bien. Transitivo por la canción jovial e intransitivo por canta a grito pelado. Muy bien. Siguiente. Murió víctima de una grave enfermedad. ¿Cómo murió? Así. Víctima de una grave enfermedad. Transitivo. ¿Cuál sería el objeto directo? No hay objeto directo. ¿Qué murió? ¿Murió la vida? ¿Murió la muerte? No. ¿Cómo murió? Contagiado, víctima de una grave enfermedad, dice. Murió así, víctima de una grave enfermedad. A veces cuando te parezcan muy largos los complementos, trata de reemplazarlos. Y si mira, si esa frase acepta el reemplazo de así, entonces es un circunstancial de modo. Murió así, víctima de una grave enfermedad. Eso hacen los exámenes de admisión cuando te compliques un poquito o no puedes reconocer bien los complementos. Trata de reemplazarlo con una palabra. Y esa palabra chiquita ya ubícala dentro de un complemento. Así que es circunstancial de modo. Entonces, si mi verbo tiene circunstancial de modo, ¿qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de verbo es, chicos? Si mi verbo tiene un circunstancial, ¿qué tipo de verbo es? Intransitivo. Muy bien, intransitivo. Siguiente. Nos recibió con mucha amabilidad. Él nos recibió o ella. Ella sería el sujeto tácito. ¿Recibió? ¿A quién recibió? A nosotros. Nosotros seríamos, ¿qué cosa? ¿A quién recibió? Transitivo. Yo sí, perdón. Transitivo, muy bien. Pero ¿cómo nos recibió? Ya no es el objeto directo. Recibió a nosotros. Hasta ahí es transitivo. ¿Cómo nos recibió? Sí, con mucha amabilidad, amablemente. Un circunstancial de modo. ¿Qué tipo de verbo sería entonces? Transitivo e intransitivo. Transitivo e Muy intransitivo. bien. Transitivo e intransitivo a la vez. Siguiente. Miles de personas tienen problemas con el cuero cabelludo. Sujeto, miles de personas. Tienen verbo. ¿Qué tienen? Problemas con el cuero cabelludo. ¿Qué tienen? Problemas. Problemas con el cuero cabelludo. ¿Qué tipo de verbo sería? Transitivo. Transitivo, muy bien. Siguiente. Ernesto será un gran ingeniero. Será ese el verbo y un gran ingeniero sería el atributo. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo. Transitivo. ¿Seguros? Intransitivo. Ser, estar, soler, parecer y hacer. Ser, estar, soler. ¿Qué tipo de verbo es? Tiene un atributo como es un verbo copulativo. Se ha inmiscuido dentro de estas oraciones, pero es un copulativo. Claramente está, chicos, miren. Será verbo copulativo. Complemento, un gran ingeniero. ¿Ya? Es su atributo. Por eso es un verbo copulativo. Te lo dije muchas veces. Yo sería el sujeto tácito. ¿Qué cosa dije? La verdad, dije el problema, ¿no? El problema reemplázalo. ¿A quién le dije a ti? Un objeto directo y un objeto indirecto. ¿Y cuántas veces te lo dije? Uy, muchas veces te lo dije. Un circunstancial de cantidad. Mi verbo tiene un circunstancial de cantidad y tiene a la vez un objeto directo. Está reemplazado por el pronombre lo. Les dije que a veces el objeto directo va a aparecer solamente a modo de reemplazo. ¿Qué tipo de verbo es? Por ejemplo, yo la compré. Yo la alquilé. Yo lo visité.
A veces el objeto directo aparece solamente reemplazado ya por el pronombre. ¿Qué tipo de verbo sería? Si tiene un objeto directo es transitivo. Transitivo y a la vez tiene un circunstancial de cantidad e intransitivo entonces. Pasamos a los verbos personales. Recuerden que los personales se refiere a nosotros, ¿verdad? Pronombres personales o sujetos, ya sea manera de nombre común o propio. Y los impersonales, efectos meteorológicos, verbos terciopersonales, verbos derivados de haber o efectos geográficos. Ayer llovió en Lima incesantemente. ¿Qué tipo de verbo sería? Impersonal. ¿Qué tipo de verbo? Impersonal. Impersonal. Porque no podemos decir que la lluvia es una persona. Había pensado mucho en ti. ¿Quién había pensado mucho en ti? Jorge, Rubén. Personal. Personal, muy bien. Hace días que no me visitas. Hace días que tú no me visitas. Personal. Personal. Anocheció temprano. ¿Quién anocheció? ¿El día, la noche? ¿Quién anocheció? Impersonal. Personal, muy bien. Lluvia cae interminablemente. ¿Personal o impersonal? Impersonal. Muy bien. La lluvia no es una persona. Muy bien. Se cometieron muchos errores en el pasado. Mira, empieza con la forma Impersonal. terciopersonal. Impersonal. Cuando comienza con C es impersonal. Muy bien. Visado, hijito. Estás visado por la ciudad del extranjero. Que te mande la parte del reverso del certificado, la manita, dile. Todavía es muy temprano. Impersonal. Personal. ¿Quién es temprano? José, Claudia, ¿quién es temprano? Impersonal. Impersonal. En ese lugar había un castillo. Impersonal. Claro, el castillo no es una persona, es un objeto, es una construcción, ¿no? Amanecía fiebrado. ¿Quién amanecía fiebrado? Personal. Personal. Muy bien, personal. Personal. Personas sí, tenemos fiebre. Dicen que habrá guerra. Impersonal. Claro, cuando empieza con el dice, el se dice, es impersonal. No se sabe quién. Verbo principal y verbo subordinado. Chicos, los verbos subordinados comienzan siempre con esos pronombres relativos que, quién, cuál, cómo, cuándo, cuyo, dónde. Y ahí dentro de esas proposiciones subordinadas es que va a estar también el verbo subordinado. Por ejemplo, ella estudia y trabaja. Aquí las oraciones son coordinadas, no son subordinadas. Están unidas solo con la conjunción. Proposición 1, ella estudia. Proposición 2, ella trabaja. La oración compuesta es todo. Ella estudia y él trabaja en la oración compuesta. Está formada por dos proposiciones coordinadas. 1, ella estudia y 2, ella trabaja. Donde cada uno es un verbo coordinado. Si cada uno es un verbo coordinado, porque tienen el mismo nivel jerárquico, ambos decimos que Verbo son principal. verbos principales. Solo hay verbos principales. Muy bien. Siguiente. El vacío que dejaste aquí es muy grande. Aquí ya cambia la situación. Aquí tenemos el pronombre relativo. Es que dejaste aquí va a ser la proposición subordinada de la oración principal, que es el vacío es muy grande. Entonces mi verbo principal sería es y mi verbo subordinado sería dejaste, ya que está dentro de la proposición subordinada. Aquí tenemos verbo principal y subordinado. Ambos tenemos. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo principal? Es este verbo copulativo de existencia. ¿Y cuál es el verbo subordinado? Dejaste. Sería el verbo subordinado. ¿Ya? Oración 3. Liliana pensó que habías venido. A ver, oración compuesta coordinada o subordinada, chicos. Subordinada. Muy bien. ¿Cuál es la proposición subordinada? Pensó. No, la proposición subordinada. No el verbo, sino toda la proposición subordinada. ¿Cuál es? Pensó que habías venido. Que habías venido nada más. Recuerden que las oraciones compuestas se caracterizan por poseer dos o más verbos. Entonces, mi verbo subordinado sería habías venido y mi verbo principal sería pensó. Este en negrita es mi verbo principal. Mi oración debió ser Liliana pensó nada más. Esa subordinada ya es algo complementario. ¿Qué pensó? Eso, habías venido. Tiene función incluso de objeto directo. Entonces, aquí tenemos un verbo principal y subordinado. Este tema no se preocupen, es muy complejo, ya lo vamos a ver en oración compuesta en el cuarto bimestre.
Siento un verano que arde. ¿Qué tipo de verbos aparecen? Subordinada. ¿Cuál es la proposición subordinada? Que arde. Excelente, que arde en proposición subordinada. Entonces, lógicamente, si tengo una proposición subordinada, ya sé que hay un verbo subordinado y hay un verbo principal, que es el que está en negrita, el verbo principal. ¿Ya? ¿Qué hay? Verbo principal y subordinado. Muy bien. Siguiente. Solo dime lo que quiero saber de ti. ¿Hay proposición subordinada? ¿Y cuál sería? Subordinada. ¿Cuál sería la proposición subordinada? Quiero saber de ti. Claro, lo que quiero saber de ti. Sería en proposición subordinada, por lo tanto, ¿cuál sería el verbo subordinado? Quiero. Quiero saber, ¿no? Porque ese saber es un verboide infinitivo. Entonces, para que tenga conjugación, se va a unir con ese verbo auxiliar. Yo quiero saber de ti. Porque yo no puedo decir yo saber de ti, ¿no? Ni yo quiero de ti. No, yo quiero saber. Es el verbo o la perífrasis verbal. Y dime, sería mi verbo principal. ¿Qué tenemos en esa oración? Verbo principal y subordinado. Muy bien. Siguiente. Escucho una voz que grita que no te vayas. ¿Cuáles serían las proposiciones subordinadas en esa oración? Que no te vayas. Muy bien. Hay otra proposición más ahí. ¿Se dan cuenta? Hay otra proposición más que también comienza con el subordinante ¿qué? Que grita. Muy bien, pero que grita. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cuántos verbos principales hay y cuántos verbos subordinados hay? Hay un verbo principal que es escucho. Yo escucho una voz. Escucho sería Y mi los verbo verbos principal. subordinados. Muy bien. ¿Y cuáles son los verbos subordinados? No te vayas. Grita y vayas. Grita y vayas. Grita y vayas. Entonces, verbo principal y dos verbos subordinados. Verbo principal y dos verbos subordinados. ¿Ya? Dos verbos subordinados. Muy bien. Aquí todo está peor, pero al menos aún respiro. Pero es el nexo. Entonces, si mi nexo es una conjunción, entonces es una oración coordinada. Por proposición 1, aquí todo está peor. Proposición 2, al menos aún respiro. ¿Cuáles son los verbos coordinados entonces? Está. ¿Y el otro verbo? Respiro. Respiro, ¿ya? ¿Qué hay entonces? Dos verbos. ¿Principales o subordinados, chicos? Si mi oración es coordinada y ambos tienen el mismo nivel jerárquico, dos Principal. verbos principales. Quisiera volver y poderte detener. Mira, si mi oración tiene como nexo un nexo copulativo o una conjunción copulativa, entonces mi oración es coordinada. ¿Cuáles son los verbos coordinados? Los verbos principales, ¿cuáles serían? Volver. Volver. Quisiera volver, toda la perífrasis verbal, todo. Quisiera volver y poderte detener. Todo. Entonces tenemos acá dos verbos principales. Ya, dos verbos principales. Yosita, cuidado, por favor. A ver, ¿dónde estás, maldita? Dice, ¿dónde te has metido? La canción, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Cuáles son? Mira, acá igual. Las proposiciones están unidas o están separadas por signos de interrogación. Cuando están separadas por signos de interrogación, entonces pues son yuxtapuestas o también coordinadas, que es un tipo de coordinación, la yuxtaposición. Primer verbo, estás. Segundo verbo, has metido. Ese de acá, ¿dónde te has metido? Si los verbos mantienen la misma jerarquía, los dos verbos son Verbos principales. principales. Muy bien, los verbos principales. Sé que te gustan demasiados. ¿Dónde está la proposición subordinada? Te gustan demasiado. ¿Desde qué, no? El qué encabeza. Muy bien. Muy bien. Verbo principal y gustan, verbo subordinado. ¿Ya? Verbo principal y subordinado. Muy bien. Ahora vamos a ver los reflexivos, cuasi reflejos o recíprocos. Vallejo dijo, me moriré en París con aguacero. Me moriré en París con aguacero. ¿Él se puede morir a sí mismo? ¿Vallejo se puede morir a sí mismo?
¿Qué sería? Sí. ¿Reflejo, cuasi-reflejo o recíproco? Reflexivos. Sería cuasi-reflejo, porque él no se puede morir a sí mismo. Yo me bañaré en el río Amazonas. ¿Te puedes bañar a ti mismo? Claro, tú te bañas a ti mismo. Reflexivo. Reflexivos. Muy bien. Ayer nos fuimos al teatro y luego nos besamos. ¿Nos podemos ir a nosotros mismos? No nos podemos ir a nosotros mismos, así que el primero es cuasi-reflejo. Ese que dice nos fuimos es cuasi-reflejo. Cuasi-reflejo, el primero, ¿ya? ¿Y el segundo qué es? Cuasi-reflejo y Recíprocos. besamos. Yo te beso a ti, tú me besas a mí. ¿El segundo qué es? Recíprocos. Muy bien, recíproco, ambos nos besamos, muy bien. Luis vino, tocóse las manos y se fue. ¿Se puede tocar las manos, Luis? Sí, o se toca las manos a sí mismo. Entonces el primero es reflexivo y el segundo, ¿se puede ir a sí mismo? Cuasi reflejos. Muy bien. Entonces uno es reflexivo y el otro es cuasi reflejo. Muy bien. Siguiente. El delincuente se entregó a la policía. ¿Se puede entregar a sí mismo? Sí. Va y dice, me entrego. ¿Se acuerdan de Rodion Raskolnikov? Fue frente a Porfirio Petrovich y dijo, yo maté a León Ivanova. Sí, ¿no? Uno va a tomar la decisión y se entrega a sí mismo, claro. Va, Reflexivo. claro, reflexivo ahí sí. Porque es una decisión, ¿no? Se vino con toda su familia. ¿Se puede venirse a sí mismo? Cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Muy bien, muy bien. Claudia se durmió en mis brazos. ¿Claudia se puede dormir a sí misma? No. Cuasi ¿Qué sería? reflejo. Cuasi reflejo. Muy bien. Yo me encuentro aquí esperando. ¿Me puedo encontrar a mí misma? Cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Recuérdame a cada instante. ¿Tú me puedes recordar a mí? Eso sí, ¿verdad? La memoria que es un proceso sí, hace que recordemos a otras personas, ¿no? Eso sí, reflexivo. Recíproco. Y por último, tú te vas a peinar frente al espejo. ¿Te puedes peinar a ti misma? Reflexivo. Claro, nos peinamos todos los días. Ya está. A ver, ¿qué te piden de tarea? Igual que hicimos en los anteriores ejercicios, chicos, ¿aquí qué vas a hacer? Vas a subrayar los verbos reflexivos y los cuasirreflejos. Ah, perdón, acá. Copulativos o predicativos. Subrayas, por ejemplo, acá están. Te fijas si tiene complemento atributo y colocas atrás, entre paréntesis, algo al final, coloco copulativo. ¿Ya? Pero subrayas el verbo para saber que lo has hecho bien. Subrayas y entre paréntesis qué tipo de verbo es. Todos estos de aquí. Subordinados, principales, acá pones verdadero o falso. Clasifica los verbos simple, compuesto. Bueno, el simple ya saben que es un verbo que está formado por una sola palabra. Los compuestos son aquellos que están formados por el verbo auxiliar más un verboide. He comprado, has jugado, he de cantar, estamos cantando. Ya son aquellos verbos que están formados por un verboide más un verbo auxiliar. Los principales ya saben que están en las oraciones coordinadas, sean coordinadas o yuxtapuestas, separadas por signos de puntuación, y los subordinados están en aquellas proposiciones que están encabezadas por los pronombres relativos, que hay quien, cual, como, cuyo, cuando, como, dónde, generalmente por el que, ¿ya? Los pronominales son aquellos verbos que están acompañados de los pronombres, ¿ya? Pueden estar dentro o pueden estar separados del verbo. Yo digo, ayudóle, está dentro del verbo, le ayudó, separado del verbo, ¿ya? Y luego tenemos aquí actividad de evaluación. A ver, les ayudo con la primera parte. Dice, la forma una frase. ¿Cómo se llama ese verbo que forma una frase? Como he comprado, está jugando. ¿Cómo se llaman esos verbos que forman una frase? ¿Cómo se llaman? O ha de jugar. ¿Cómo se llaman esos verbos? La perífrasis verbal. Así se llama. Forma una frase con los verbos. Los verbos son los que no están precedidos de pronombres. ¿Cómo se llaman los verbos que no tienen el pronombre antes del verbo? Son los verbos, son los que no están precedidos del verbo. Los no pronominales. No pronominales. Por ejemplo, si yo digo se cayó, se lo compró, se lo bebió, la ayudó, son pronominales porque están adelante del verbo. Pero aquellos verbos que no tienen pronombre delante son no pronominales, ¿ya? No pronominales. Ella canta, ella juega, ella baila, no tienen pronombre. O sea, no tienen ese pronombre que ayuda a reemplazar a los objetos directos. Eso se refiere con los no pronominales. El verbo funciona como núcleo de predicado. ¿Qué verbo funciona como núcleo de predicado y tiene significado en sí mismo? Los verbos predicativos. Predicativos. ¿Qué verbo comparte la acción entre los actuantes? Comparte la acción.
Yo te saludo, tú me saludas. Los recíprocos. Los verbos son aquellos que a pesar de ser pronominales no son reflexivos ni recíprocos. O sea, a pesar de tener un pronombre adelante, no aceptan el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Yo no puedo decir yo me levanto, a sí misma. Pero Miss, ahí está, sí es pronominal porque tiene el pronombre delante del verbo. Claro, yo me levanto, yo me voy, yo me muero de amor, pero no puedo decir me muero a mí mismo, me levanto a mí mismo, me río a mí mismo. Entonces, sí son pronominales en la forma, pero no son ni reflexivos ni recíprocos. Entonces, son cuasi reflejos. ¿Ya? Muy bien. Aquí colocas entre paréntesis el verbo reflexivo RF, recíproco RC, cuasi reflejo CRF, no pronominal, ¿ya? Por ejemplo, este de acá sería pronominal porque tiene el pronombre delante. Todos son pronominales acá, mira, la 10, la 11 y la 12. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Escribí por interno los que van a exponer el día miércoles. Ya el miércoles comenzamos. Les he escrito por interno, por favor, se preparen para el día miércoles, ya que es un tema de literatura, ya que esas obras que pongamos el día miércoles, el día jueves, el día viernes, vendrían en el examen. Chicos, ¿tienen alguna pregunta de alguna parte que no les haya quedado claro? ¿Preguntas, Piero? ¿Pregunta, Rubí? No. ¿Pregunta, Daniela? ¿Esteban? Ya, muy bien. Los dejo para que vayan avanzando sus tareitas. Chicos, muy bien, espero sus tareitas el día de hoy. Ya les escribí por interno los que van a exponer. Por favor, se preparan para el día miércoles, ¿ya? Y los que no me han enviado análisis, por favor, enviarme, ¿ya? Esta va a ser su nota también para este bimestre, así que va a ser unidad 4, ¿ya? No se olviden, chicos, que los exámenes ya los comenzamos este lunes 19. Por favor, prepárense. Ya este es el 8º tema, así que deben ir ya uniendo sus temas 5, 6, 7 y 8. Este viernes terminamos el tema 8 en todos los cursos y comenzamos los exámenes el día lunes 19. Alumnos que hayan salido jalados los bimestres anteriores van a tener que recibir sus balotarios durante las vacaciones para evitar llevar cursos aparte. Así que en lugar de tener merecidas vacaciones, te la vas a pasar estudiando las vacaciones también. Esfuérzate este último bimestre, ya por favor, para que puedas aprobar los promedios. Ay, la asistencia, un ratito. No se vayan. Ay. Disculpa, ¿estás usando mi celular? No. Préstame un favor para tomar. Ay, no. Préstame tu celular, el del profesor, un favor, mister, el del profesor. Mister, el del profesor, préstame. El del profesor. ¿Sí? Asistencia, ya voy a tomarlo aquí. Me lo manda, ¿ya? Gracias. Ya, chicos, ahora sí. Muy bien, gracias por participar. Nos vemos el día miércoles. Cuídense, chicos. Nos vemos, cuídense.